Le tenemos testigos. En su momento voy a traer personas que van a ser testigos y que van a venir a dar el testimonio de que es cierto que esto que se está hablando aquí no lo está hablando Gonzalo Mejía. Es la palabra de Dios que está escrita en las Escrituras y que es la palabra que tiene poder para hacer retroceder a ese mundo de las tinieblas que está destruyendo a las familias. La guerra ya empezó, iglesia. La guerra ya empezó. Y la guerra va a seguir. La guerra se va a poner cada día más peor. La guerra va a ir avanzando. Pero nosotros necesitamos ser equipados. Necesitamos comprender que todas las Escrituras son inspiradas por Dios. Útil para enseñar. Pero por favor. Útil para enseñar. Pero por favor, que te enseñe Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a través de la boca de alguien que te deja usar por el Espíritu. Si sos enseñado exactamente por el Espíritu de la palabra que va a ser puesta en ti, dice que todas las Escrituras son útiles para enseñar, para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Que cuando fuiste enseñada por la luz de la palabra, esa luz te va a empezar a alumbrar dentro de ti. Y si hay alguien que se va a dar cuenta que está equivocado, va a ser aquel que tiene la luz adentro y decir, estoy mal, hoy entiendo que necesito ayuda, hoy sé que no es así, hoy entiendo que he actuado mal. Y solamente cuando llegues a tener espíritu que te haga redarguir, redarguir significa reconocer un error. Hasta entonces te vas a dar cuenta que vas a empezar a caminar el camino que nunca has caminado. Hay mucha gente que cree que va largo el camino porque tiene 30 años de estar en la iglesia. Y eso no es, 30 años de camino no es el camino que tú te tocó caminar. Hay mucha gente que está creyendo que va lejos porque fue un día miembro y que ahora es el pastor o ahora es profeta y ahora él va caminando lejos. Y eso no te da la medida para el camino. No, eso no te da la medida para el camino. Hay otras personas que miden su camino porque tienen tantos miembros de la iglesia o tienen tantas iglesias y creen que van lejos. Cuando el camino se mide a través de la luz que te va a dar la palabra para alumbrar tu vida, y cuando las tinieblas las descubrís, te das cuenta que no debes de actuar así. Y cuando la palabra de Dios te ilumina y te empieza a hacer actuar diferente, empezás a caminar diferente a lo que tú eres. Empezás a comportarte diferente como tú eres. Y empezás a ser cambiado tus sentidos, tus pensamientos. Y empezás a tener otro estilo de vida. Y cuando tu estilo de vida es diferente, hoy sí estás caminando. Hoy sí estás caminando. Hoy sí ya diste un paso. Probablemente te costó 30 años, pero diste un paso. Y da gracias a Dios que diste uno en 30. Porque se trata que Dios nos revele la forma de limpiarnos, de sanarnos, de pelear una guerra contra nosotros mismos, contra nuestra naturaleza, contra espíritus que gobiernan nuestra propia naturaleza. Una de las características número 1 que me toca medirme a mí mismo es que yo me doy cuenta dónde voy. Cuando me doy cuenta cuánto tengo de cerca a mi esposa. Cuando yo avanzo, yo siento que mi esposa va detrás de mí. Entonces digo, voy avanzando porque la miro avanzar a ella detrás de mí. Y cuando miro a mis hijos que van detrás de mi esposa, yo digo, voy adelante. Pero cuando yo voy lejos y ellos se quedan atrás, peligro. El semáforo está en rojo. Detenete. Porque mientras tú tomes terreno delante de lo que crees que estás caminando, el enemigo te está allá destruyendo la familia porque la llevas a una distancia donde tú no te estás dando cuenta del comportamiento que ellos están teniendo. El comportamiento de ellos depende del comportamiento tuyo. Tú eres testimonio de ese comportamiento. Y se trata de la guerra espiritual a la cual hemos sido llamados. Quisiera irme a un verso en hebreo, creo que es para poder trasladar un poquito más de luz, para que el espíritu de la palabra nos lleve. Los que tienen Biblia ahí en sus manos, busquemos el libro de Hebreos. Hebreos creo que capítulo 4 o 5. Vamos a verlo. Hebreos 4, 4, 5. Hebreos 4.12 creo que es, 4.12.
Quisiera ver este verso, quisiera tratar dejar que este versículo nos permita una luz que nos alumbre y que podamos entender que la espada del Espíritu es para cortar todas las cosas espirituales. Que la espada del Espíritu es para hacer una separación. Que el espíritu de la palabra es para atacar el mundo espiritual que tiene arropada nuestra naturaleza. Y es necesario apartar lo natural de nosotros, lo almático de nosotros, y que lo espiritual que tiene controlada nuestra alma se aparte a un lado, porque ahora le tocó a la espada del espíritu controlar el alma. Mi alma tiene que ser controlada por el Espíritu de Dios y no mi alma tiene que ser controlada por el espíritu de las tinieblas. Quisiera irme al versículo para que junto ahí con los que tienen cómo leerlo. Mire qué tremendo el 11 para que entendamos muy bien el versículo. Procurad pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mire qué tremendo lo que nos provee la espada del Espíritu. La espada del Espíritu nos permite procurar pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, en otras palabras, la espada del Espíritu es la mente de Dios que nos quiere proteger, que nos quiere conducir, que quiere que hagamos lo que Él dice. Pero ese poder del Espíritu de la palabra, que es la espada, ella es la que se va a encargar de ir haciendo separaciones de nuestra vida natural, de lo que está en nosotros. Porque cuando nuestra alma, influenciada por espíritus de las tinieblas, nos hacen estar en contra de la voluntad de Dios, entonces este espíritu de la palabra nos permite la espada cortar y separar lo que nos ha manipulado, y ahora viene Dios para que se haga la santa voluntad que Él quiere. Yo no sé cuánta iglesia, cuántos miembros, cuántos de la familia, cuántos miembros de la iglesia están luchando para que la voluntad de Dios se manifieste aquí. Yo no sé cuántos están siempre anuentes a que la voluntad de Dios esté en ellos, pero que hay una fuerza mayor en sus áreas, en sus dificultades, en su comportamiento, en sus mentes, en sus caracteres, que no quieren ser así, que no quieren actuar así, pero que al final tienen que actuar mal, porque no depende de lo que ellos quieran actuar bien, sino que hay una fuerza más poderosa que lamentablemente tiene el control total de tus sentimientos. Yo creo que este es el momento de reconocerlo. Pastor, siervo, apóstol, profeta, evangelista, iglesia del Señor. Hoy es el tiempo que necesitamos reconocer que hay una guerra donde nuestro cuerpo está involucrado con el mundo de las tinieblas, pero que en ti hay un hombre espiritual dormido que necesita que lo levantemos, porque él está involucrado en el reino de Dios. A él fue llamado rey y él es llamado sacerdote, y ese rey, ese sacerdote, tiene un guerrero contrario, que es nuestra propia naturaleza influenciada por el mundo espiritual. Yo no sé si me entiendes, hermano. Y si no me entiendes, por lo menos créelo, porque yo aquí lo estoy creyendo lo que Dios nos está hablando. Yo creo que lo necesitamos, iglesia. Pastores, siervos, lo necesitamos. ¿Cuántos hombres de Dios, lindos hombres de Dios, con un corazón de Dios? Hombres que han llorado, hombres que han luchado, hombres que aún pusieron en riesgo su familia para estar ahí en la obra, para estar trabajando, y que a la postre de todo aquello que sufrieron, lamentablemente están corriendo grandes riesgos, porque no pueden controlar algo que los está controlando. Hermano, iglesia, aquí está el Señor, aquí está su Espíritu, aquí está su plan del Padre. Este es el plan del Padre, este es el plan del Hijo, este es el plan del Espíritu Santo. Los tres se pusieron de acuerdo y dijeron: hagamos al hombre.
Y cuando dijeron hagamos al hombre, es porque los tres ellos traían el material perfecto y completo para trasladarte de una vida natural a una vida del espíritu igual a Dios. Esa es la que yo quiero. Esa es la que yo anhelo. Esa es a la cual fui escogido. Aunque me desprecien quien me desprecie, aunque me critique quien me critique, fui llamado para surcar las olas del espíritu. Y yo sé que aquí en la ciudad de La Ceiba hay otros hombres de Dios que fueron escogidos para surcar las olas del espíritu, para que fuéramos trasladados por un camino donde hombre alguno no va a poder caminar. Donde un lugar donde la iglesia del Señor va a ser iluminada por el Espíritu y va a ser trasladada de dimensión a dimensión hasta ver la gloria de Dios en nosotros. Yo no sé cuántos son creyentes de eso. Yo soy creyente de eso. Tal vez estoy loco, pero soy creyente de una palabra que me está hablando en el Espíritu y me está diciendo que Él lo hará. Él lo hará. No es asunto de Gonzalo Mejía, no es asunto de mi inteligencia, no es asunto de lo que yo soy, no es asunto del ministerio que yo pertenezco, es asunto de una profecía que llegó el tiempo que se cumpla. La iglesia tiene que ser trasladada de la tierra hacia el cielo. Anuncio, iglesia, de última hora. Anuncio de última hora. Carne y sangre no entra en el cielo. Eso significa que si tú no sos aprovisionada para desvestirte de tu naturaleza, perdóname, te vas a ir a dar cuenta hasta que estés en la gran tribulación, si acaso te va bien, no porque de repente al infierno. Esa es la iglesia del Señor. Aquí está el Señor sobre nosotros, aquí está el Señor con nosotros, diciéndonos, esta es la oportunidad que yo les he brindado, diciéndonos, esta es la hora. No es la hora del arrebatamiento, es la hora de empezar los ejercicios espirituales para ser entrenados a la batalla que viene al final. Este es el momento de la guerra, iglesia. Este es el momento donde las escrituras nos están diciendo, y mira qué bello lo que dice, yo me lleno, es procurar pues entrar en aquel reposo. Fíjense que cuando te dice procurar entrar en aquel reposo, yo creo que muchos de nosotros tenemos tantos años de estar en la iglesia y nunca hemos reposado, porque hay espíritus dentro de nosotros que manipulan nuestras mentes y nos hacen pensar mal, nos hacen actuar mal, nos hacen airarnos, enojarnos, y no hemos podido encontrar el reposo. Pero cuando la palabra nos está diciendo, ha llegado la hora de que se puso el yelmo en la cabeza y que tus sentidos, cada uno de ellos, son protegidos por todo espíritu, por cualquier espíritu que venga para quitarte la paz. Cuando llegó esta hora de la espada, es porque ahora vamos a atacar al mundo espiritual que nos está atacando internamente en nosotros. Para el día de mañana, cuando sea sacado de nosotros, vamos a pararlo delante de cualquier persona que tiene problemas espirituales, y los espíritus que están en ellos van a tener que irse sin necesidad de correrlos porque ya fueron sacados de nosotros. Se trata de una guerra donde está involucrado el Espíritu Santo de Dios versus espíritu de las tinieblas. No se trata de la guerra entre yo como hombre natural contra un demonio. No, se trata de la guerra entre Dios Espíritu con el mundo espiritual de las tinieblas. Y le cuento una buena noticia. El mundo espiritual de las tinieblas fue destruido en la cruz del Calvario. Fue vencido Satanás. La muerte, demonios, principados, todos ellos fueron destruidos. Y aquí nosotros en la palabra tenemos la autorización del Espíritu de la palabra para ser trasladado a nosotros, para que desde el punto de vista de nosotros pueda Dios atacar a ese mundo espiritual que ya fue destruido en la cruz. Pero se necesita una iglesia. Se necesita aquella iglesia que entienda que Dios la está llamando a un acontecimiento donde Dios mismo la tiene que capacitar a través del Espíritu. Yo quisiera orar por todos aquellos, o que oremos juntos por todos aquellos apóstoles, profetas, evangelistas, iglesia del Señor y gente que todavía no ha llegado a la iglesia, orar por todos aquellos que fueron escogidos para que entráramos juntos